Hace 8 días, el 20 de agosto, en la ceremonia de premiación y de celebración del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino en Sydney, Australia, ocurrió un evento que ha repercutido toda la semana y le ha dado la vuelta al mundo. Por supuesto, ganó el equipo femenino de España este Mundial de Fútbol. Un triunfo incontrovertible, a pesar de un penal que no fue convertido por una jugadora, Jennifer Hermoso, pero lo lograron. Resultaron campeonas mundiales del fútbol femenino. Y entonces el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que estaba en la ceremonia de premiación, pues como todos los que estaban allí en esa ceremonia protocolaria, abrazaban y besaban a las jugadoras representantes del equipo ganador. Estaba también la infanta. Y por supuesto, en esas celebraciones la gente se abraza y se besa y se toca. Pero ocurrió algo muy curioso. Una de las jugadoras, Jennifer Hermoso, levantó en jolgorio al presidente de la Real Federación Española del Fútbol, que es un tipo más alto que ella, calvo, y lo levantó. Casi se caen ambos. De acuerdo con las declaraciones que concedió a la Asamblea General de la Real Federación Española del Fútbol, Luis Rubiales señala que casi se caen y él le dijo que tranquila por el penalti que habían ganado, que si le podía dar un pico. La toma de la cabeza, de la cara y le da un beso en la boca. Eso, por supuesto, en el momento ocurrió como una celebración. Pero cosa curiosa, con el paso de las horas, empezó a ser una bola de nieve y la bola de nieve se convirtió en bola de fuego. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española del Fútbol, había abusado de Jennifer Hermoso. Le dio un beso no consentido. Era un machista que tiene además un montón de demandas por machismo, por acosos. Y eso le dio la vuelta al mundo, al punto de que la jugadora al principio dijo que no pasaba nada, pero después, por supuesto, bajo la presión mediática y bajo la presión del femichismo internacional y de su país, que está gobernado por una izquierda progresista que desafortunadamente le ha concedido demasiado al mundo del wokismo y de la cancelación cultural, y esa será su perdición política, por supuesto. Eso ya se vislumbra en los países donde el progresismo se ocupó de lo ridículamente correcto y se encargó de implantar una moral superior, erótica, sexual y afectiva, va a fracasar. Eso lo dicen distintos analistas del mundo. Bueno, pues sometida a la presión dijo que ese beso no había sido consensuado y por supuesto le cayó el mundo entero a Luis Rubiales por machista, asqueroso, depravado, por haber faltado al protocolo, etcétera, etcétera, al punto de que tuvo que conceder su declaración ante una Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española del Fútbol, una declaración de como 33 minutos, donde él explica caso por caso, punto a punto, lo que, de acuerdo con su versión, ocurrió. También hace un balance de su gestión a la cabeza de esta organización que, por supuesto, produce miles y millones de euros y que es fundamental no solamente por el fútbol femenino español, sino por el fútbol español. Evidentemente, el gobierno progresista de Pedro Sánchez, a pesar de las disculpas que había dado Luis Rubiales, dijo que no eran suficientes y algunos de los ministros, de las ministras, seamos claros, de Pedro Sánchez dijeron que había que expulsarlo. Y la FIFA ha tomado el correctivo de suspenderlo por 90 días. Él en su declaración oficial ante esa Asamblea General Extraordinaria dijo que no iba a dimitir de ninguna manera
y que va a acudir a los tribunales y que sea un juez quien decida. Por supuesto, esto no le ha caído ni 5 de bien a la opinión y a la prensa de lo política, estética, cultural, afectiva y eróticamente correcto. A la prensa que hoy saca partido del wokismo y de la cancelación cultural porque ve un caldo de cultivo genial para sostenerse y para, por supuesto, estar en las primeras páginas de los periódicos. Uno se preguntaría por qué un evento tan trivial, tan banal, le dio la vuelta al mundo y ha ocupado la prensa española desde hace una semana. Bueno, muy sencillo. Recuerden ustedes las elecciones pasadas, anticipadas, que convocó el gobierno de Pedro Sánchez y que ninguno de los que están a la cabeza, ni el candidato del PP, ni el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez, lograron la mayoría absoluta para ser presidentes del gobierno. Quien ganó en términos de votos fue el candidato del PP y por supuesto es el primero designado por el rey para que mire a ver si puede conformar gobierno y le ha abierto las puertas a todo el mundo pues para dialogar y cada uno promete el loro y el moro para quedar a cargo del gobierno español, indudablemente. Todos señalan que Pedro Sánchez va a tener nuevamente la presidencia del gobierno español de acuerdo a lo que ha cedido con los independentistas, pero eso está por verse. Porque yo me pregunto como analista de lo social si el affair, este evento de Luis Rubiales y del fútbol, no va a intervenir radicalmente en la configuración del próximo gobierno español. Porque lo que está en juego aquí, independientemente del abuso, del acoso, de la falta al protocolo, del machismo del calvo Luis Rubiales, de lo asqueroso y baboso que haya sido, etcétera, 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 es si la sociedad española y si las sociedades contemporáneas, y por supuesto esto también viene para Colombia, se van a dejar imponer una nueva normalización, una nueva reglamentación normal de las relaciones afectivas, eróticas y corporales. Si vamos a decir nada de sexo, somos digitales, y si en adelante con las personas que nos juntemos del género o del sexo que sea, a distancia, no li me tangere, no me toques. Esto es muy importante para los países de habla hispana, porque es que estamos hablando de España y de las repercusiones en Iberoamérica y en América Latina. No estoy hablando de Dinamarca, ni de Suecia, ni de los países escandinavos, ni del mundo anglosajón y del mundo canadiense, en donde en alguna invitación que me hizo un periodista español, pues evidentemente hay que hablar de los, las, les, lis, lus, y hay como 8 pronombres para llamar al otro, y el que se equivoque llamando al otro, que se autoidentifica así como otre, otru, otrui, pues evidentemente lo puede demandar por discriminación. Estamos llegando a los colmos de lo políticamente correcto que cae en lo ridículamente correcto, por supuesto. Pensadores como Steven Pinker están mostrando cómo hay una tendencia a que el hombre se avergüence de ser hombre y el macho se avergüence de ser macho. Hay una guerra de géneros, hay una guerra de pulsiones y de pasiones. Pero lo que es curioso es que personas que se hierguen con una moral superior y que ahora pontifican sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo, cuyas vidas pasadas no son propiamente pureza de María, y habría que escarbarlas, habría que ver y habría que hacer el mismo escrache que les hacen a los hombres, a ver si el que esté libre de vergüenzas tire la primera piedra. Esto a escala planetaria, y por supuesto ya a escala global se configuran grupos, asociaciones de cancelados, de personas que estamos completamente en contra de ese femichismo. Aclaro, femichismo porque es más machista que el machismo que pretende cuestionar, y por supuesto porque es un chiste por lo ridículamente correcto que como una agenda clara practica, publica y quiere imponerle a todo el mundo, como un chantaje social. Y que por supuesto pues esto, aquí hay una agenda muy concreta política. La pregunta es si las sociedades nos vamos a dejar imponer esa nueva normalización en las relaciones corporales, afectivas, humanas, sociales, sexuales. Por supuesto que condenamos todas las violencias de género y sexuales y todas las violencias que evidentemente sí producen víctimas, pero estamos en contra de esta fabricación de víctimas a partir de gestos completamente ridículos que evidentemente se convirtieron en la primera página de los periódicos y de la información global. ¿Qué va a ocurrir en España? Hay que seguir la pista
a la configuración del próximo gobierno, por supuesto al caso Rubiales, a cómo va a reaccionar la sociedad, independientemente de la prensa que está evidentemente ahora nadando en las aguas de lo políticamente correcto, aclaremos, de lo ridículamente correcto. ¿Qué va a pasar en Colombia? Con el Ministerio de la Igualdad vamos a caer en el wokismo y la cancelación cultural. Desde ahora, hago eco de lo que analistas a escala internacional están señalando. El fin y la debacle de los socialismos y progresismos del mundo ahora va a caer por haberse concentrado en cederle semejante terreno de lo humano, de lo afectivo, de lo corporal a las policías del deseo. Si las policías del deseo se van a imponer, la gente se va a hartar de esos femichismos ridículos que son un chiste. Y por supuesto, la derecha va a volver. Lo triste o lo patético es que personas que nos reclamamos socialistas y progresistas ya empezamos a reconocernos en discursos que prometen penalizar las falsas denuncias, penalizar el abuso de la cancelación cultural, del escarnio público y el abuso del escrache. Creo que es un momento para reflexionar y hacer un alto en el camino. ¿Acaso las agendas progresistas no tienen que ver con la justicia social y la equidad cultural, con la igualdad entre los seres humanos, pero no cayendo en lo ridículamente correcto? Si le entregan todo a lo ridículamente correcto para disimular su mediocridad y su incapacidad de gestión y para lavar ideológicamente a los pueblos, la gente no es idiota y va a rechazar profundamente, mujeres sobre todo y hombres también, semejante ridiculez. He ahí lo que está en juego. En España pues veremos a ver qué pasa. Y bueno, ahí nos encontramos en esa tensión-pulsión. ¿Se trata de una guerra de géneros? ¿De una guerra entre hombres y mujeres? ¿O de un entrecruzamiento para recomponer nuestras relaciones? Para ser conscientes de nuestros machismos y de nuestras misandrias. Para ser conscientes de hasta dónde en la época contemporánea y digital vamos a abrazar y sentir el cuerpo o nos vamos a robotizar y volvernos mecanicistas como el capitalismo más ramplón quiere, así se vista de comunismo izquierdocista proveniente de los campus norteamericanos. Es evidente que una cosa se puede ver en lo fáctico y otra las narrativas y los discursos que se instrumentalizan políticamente. Pues bien, estos femichismos miserables y desgraciados es que no tienen gracia y miserables es porque les interesa las miserias de los demás para su agenda política, no pasarán y si continúan así los progresismos entregándoles todo, ese será su debacle.